Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Estamos en la meditación de este día. Con la ayuda del Eterno, estamos en Éxodo 6:29. Dice así: Habló el Eterno a Moshe diciendo: Yo soy el Eterno, habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te hablo. Y contestó Moshe delante del Eterno: He aquí, yo soy torpe de labios, entonces, ¿cómo me oirá el Faraón? Habló el Eterno a Moshe: Mira, te he puesto, Señor, sobre Faraón. Ahora tu hermano será tu intérprete. Tú hablarás todo lo que yo te ordenare, y a Aarón tu hermano hablará al Faraón, para que envíe a los hijos de Israel de su tierra. Pero yo endureceré el corazón del Faraón, así aumentaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. No irá a ustedes el Faraón. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis legiones a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes justicias. Y sabrá Egipto que yo soy el Eterno, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de dentro de ellos. E hizo Moshe y a Aarón como les ordenó el Eterno, así hicieron. Y Moshe era de 80 años y Aarón era de 83 años cuando hablaron con el Faraón. Una gran proeza haría el Eterno con el pueblo de Israel, ciertamente, y a esto aunado a las circunstancias que les rodeaban y también los retos que tenía tanto Moshe como a Aarón, porque a veces nos enfocamos mucho en los maravillas y milagros que el Eterno hizo, pero también debemos mirar a Moshe y a Aarón, porque no fue fácil para ellos enfrentar a Faraón. Ciertamente, como dice Moshe ahí, ciertamente era un hombre muy humilde, pero a su vez imponía el hecho de ir a hablar con Faraón y decirle: pues sabes qué, dice Hashem que sueltas a mi pueblo. Y esto no era tan fácil de, número uno, de decirlo, y número dos, decírselo a Faraón. Desde luego que esto tenía un gran reto, un reto personal para tanto Moshe como a Aarón, porque poco se dice de Aarón al respecto de qué pasó, qué pensaba, cuál era su reacción. Sin embargo, de Moshe sí, porque él se dejó mirar de alguna manera a través de sus palabras, a través de lo que habló con el Eterno. Hablaba de cómo se sentía, cómo tenía que enfrentar el reto que le conllevaba el hecho de servir al Eterno, quien es bendito. Yo creo que jamás imaginó que pudiera enfrentar al mismo Faraón y que tendría que presionar y tendría que hablar y tendría que ver muchísimas cosas en medio de todo esto, que el Eterno, quien es bendito, habría de tensar la relación entre ellos y que también consecuentemente esto traería como consecuencia la libertad del pueblo, como veremos más adelante. Pero aquí el Eterno, quien es bendito, habla precisamente a Moshe y a Aarón, y entonces a Aarón sería el intérprete de Moshe, bueno, como lo dice, consecuentemente esto sería llevado a los oídos de Faraón y consecuentemente se esperaba que Faraón reaccionara positivamente y que dejara al pueblo de Israel salir de Egipto. Sin embargo, esto es lo que uno podía pensar de entrada, pero al final del día vemos que Faraón era un hombre duro, muy soberbio, muy orgulloso, que tenía el control de Egipto de una manera tremenda y que mantenían al pueblo de Israel en sumo esclavitud, en una esclavitud extraordinaria, y que no era tan fácil decir que yo me voy y se acabó. No, esto era una situación muy tremenda,
porque incluso las cuestiones de la brujería y la hechicería operaban para que el pueblo de Israel, y no nada más el pueblo de Israel, sino todos los que estaban en Egipto permanecieran en Egipto, y que nadie absolutamente entrara o saliera si no era por la voluntad de Faraón o de sus súbditos que estaban a su servicio en estas cuestiones. Entonces había muchas situaciones muy temibles, muy terribles incluso. eh, eh, pues el pueblo de Egipto, con sus hechiceros y brujos, tenían los molín o los molen, que eran como forma de estatuas, efigies de piedra, y que cobraban vida y cuidaban la entrada y la salida de Egipto. Esto no era tan fácil, y a veces uno piensa que la brujería y la hechicería, pues solamente se habla de eso en los cuentos. No, esto es una realidad, así como existe también las disminuciones, las maldiciones, pues, y que sí afectan porque son fuerzas que son operadas, desatadas sobre personas, sobre cosas, sobre situaciones, etcétera, etcétera, sobre pueblos incluso. Y entonces esto hace e impide que, como dice la Escritura precisamente, que algunos hacen vivir, y los que deben de vivir mueren, y los que deben de morir permanecen vivos. Esto es por las fuerzas de la hechicería y la brujería, pero al final del día, cualquier fuerza, cualquier situación, aún las cuestiones negativas están bajo el dominio y el control del Todopoderoso y el Santo de Israel. Y si Él permite alguna situación en la vida de alguien, en una nación, de un pueblo, de una tribu, de una persona, es porque Él tiene un propósito. Pero al final del día las personas tendrán que voltear su rostro, que este es uno de los motivos mayores que deben de tener. En el caso de Israel, no era tan fácil decir vámonos y ya se acabó. ¿Para qué le vamos a pedir permiso a Faraón? Y había muchas cosas de por medio, como una de ellas era precisamente la autoridad que se había asumido por el hecho de que el mismo pueblo había llegado y se había puesto bajo la disposición y la autoridad del dominio de Egipto a través de Faraón. Y esto no fue forzado, ni mucho menos. Y esto causó que la autoridad que tenía Egipto sobre Israel permaneciera de esa manera. Y así es muchas veces y en muchas ocasiones la gente se pone bajo esta autoridad, y esta autoridad tiene dominio sobre las personas, sobre los grupos, sobre los pueblos, en este caso Israel, al respecto de Egipto. Y consecuentemente no era tan fácil nada más salirse. Había una legalidad, es decir, un derecho legal que el pueblo de Israel había dado a Egipto, y consecuentemente lo que llegó como una familia libre se convirtió en una nación, en una entidad de un pueblo sujeto a la esclavitud. Esto lo sabemos, lo entendemos, y desgraciadamente esto cumplía con los propósitos del Eterno, pero esto llegó a su clímax, llegó las situaciones negativas al pueblo de Israel para que finalmente el Eterno, quien es bendito, trajera la libertad, trajera al Goel, trajera las maravillas y los prodigios para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto de mano y el poder de Faraón. Esto es algo bien tremendo, y aplicando a la vida, el Eterno, quien es bendito, quiere que nosotros tengamos y experimentemos la libertad. Pero va a depender de mucho de nosotros mismos, pues porque de alguna manera determinaremos el curso de nuestras vidas, porque así le plació al Eterno darnos libertad de decisión. Entonces, consecuentemente, como sabemos, a través de las plagas, y sobre todo de la plaga de la oscuridad, que fue la antepenúltima plaga antes de llegar a la plaga
la muerte de los primogénitos. En esa plaga muchos judíos, o más bien israelitas en ese momento, murieron. ¿Y por qué murieron? Porque no quisieron salir de Egipto, porque estaban aferrados ya a la cultura, estaban aferrados a la idolatría, estaban aferrados a las costumbres idolátricas, y consecuentemente ya estaban muy cómodos, muy felices y, como diría la abuelita, muy gozosos. Pero esto no dejaría que se interrumpiera el programa, el proyecto, el plan de Dios en la vida del pueblo, sino que el Eterno ciertamente sacaría a los que tendría que sacar, y salieron los que tenían que salir de Egipto, de casa de servidumbre, como veremos a través de este Sefer de Shemot. Entonces, ¿cuál es la implicación? La implicación es que el Eterno nos da la libertad y quiere que nosotros tengamos la libertad para que le sirvamos. Pero también hay el impedimento de que el hombre quiera o no quiera, por su decisión, servir o no servir, ser libre o seguir esclavo de Egipto. Es una metáfora también, Egipto, del mundo. Es una metáfora de los pensamientos, las ideas, la cultura muy general. Y hoy, con la famosa globalización, causa muchos estragos, porque las costumbres de los pueblos han pululado por todo el mundo, y esto causa de una manera tremenda que la gente se vaya por los gustos, por su gusto, no solamente por el gusto a la comida, sino también por el gusto cultural, y lo peor de todo, las cosas negativas, malas que hacen los pueblos, también de alguna manera son bocados apetitosos para la gente que vive en las tinieblas, sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin promesas. Y entonces esto arraiga a la persona, a la forma de vivir del mundo, y muchas veces no lo quiere dejar, porque al contrario, el pueblo el pueblo de Dios a veces quiere seguir esos caminos, seguir esas ideas, seguir esas costumbres culturales del mundo, y lo manejan como cultura, pero en la realidad esa cultura no es más que una grave enfermedad de pecado, de iniquidad, de maldad, que pulula en el corazón y la mente de la gente, y que cuando un pueblo como Israel, a donde hemos sido injertados muchísimos, tenemos la necesidad de vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno escrito en la Torá de Hashem, y entonces eso es lo que hace al final del día la diferencia. Lo que hace la diferencia es una persona que verdaderamente ha adquirido la libertad, y que consecuentemente vive esa libertad sirviendo a Hashem. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de aquí? Que debemos tener mucho cuidado de no involucrarnos en el mundo de tal manera que perdamos los valores que obtenemos y hemos recibido por medio de la Torá de Hashem. Y por el otro lado, también poder afirmar y confirmar nuestros valores de una manera extraordinaria, a fin de que nos mantengamos en el camino, que nos mantengamos viviendo, experimentando la fidelidad y la lealtad, pero también la santidad que nos da precisamente la instrucción de la Torá. Ciertamente este es el punto final, la gran lucha que uno tiene con el mundo, porque los que pierden esa batalla son asimilados en el vivir y en el andar del mundo. Lo aleno, que el Eterno no lo permita, y que tú te afirmes y confirmes tu camino en la vida que el Eterno te ha dado. Shalom, shalom.